Esto es todo lo que sabemos sobre el tiroteo masivo ocurrido en Uvalde, Texas, el tiroteo más mortífero desde el 2012 en Estados Unidos. Un joven de 18 años mató al menos a 19 niños y 2 maestras en la escuela primaria Robb. El tirador fue identificado como Salvador Ramos, estudiante de la preparatoria Uvalde de la misma comunidad y de origen latino. Alrededor de las 11:30 del martes 24 de mayo, el joven de 18 años, identificado como Salvador Ramos, irrumpió armado con una pistola y un rifle de asalto semiautomático A-15 en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. De acuerdo con las autoridades, el joven comenzó a disparar a toda persona que estuviera en su camino, entre ellos niñas, niños y maestros. Antes de ingresar a la escuela, el joven le dispararía en su casa a su abuela. La mujer de 66 años fue trasladada a un hospital de Uvalde y hasta ahora se desconoce su estado de salud y la gravedad de las heridas. Los estudiantes sobrevivientes y el personal escolar fueron trasladados a una zona segura tras la llegada de las fuerzas de seguridad, y los familiares de los niños y las víctimas se reencontraron con los menores en el centro cívico de Uvalde. Este suceso ocurrió 2 días antes de las vacaciones de verano previstas por la escuela. De acuerdo con el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivares, todas las víctimas eran de la misma clase, donde el tirador se atrincheró y los asesinó. El sospechoso era estudiante de la preparatoria Uvalde y fue abatido por la policía dentro de la escuela. Hasta la grabación de este video, el saldo del tiroteo fue de 19 menores y 2 profesoras. Los menores eran de segundo y tercer grado y tenían edades de entre 8 y 10 años. Después de este suceso, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró en una conferencia de prensa que el joven disparó y mató horrible e incomprensiblemente. He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher. ¿Cómo se produjo el tiroteo? El senador estatal de Houston, John Whitmer, ha dado a conocer que Salvador Ramos compró 2 rifles del tipo AR-15 una semana antes de perpetrar el tiroteo en la escuela primaria Robb. Además, también se hizo con 375 balas que utilizó en su atrincheramiento contra niños, profesores y agentes de la misma clase. El fusil de asalto AR-15 es una de las armas largas más populares de Estados Unidos, y una variante fue utilizada en Buffalo por el supremacista blanco que mató a 10 personas en un supermercado. ¿Dónde consiguió las armas? De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, encargada de controlar la venta de armas en Estados Unidos, el sospechoso compró legalmente 2 fusiles de asalto semiautomáticos AR-15 en una tienda de armas de fuego en 2 fechas distintas, el 17 de mayo, un día después de su cumpleaños, y el 20 de mayo. También se hizo con 375 rondas de munición y puso la dirección de su abuela en la documentación proporcionada a la armería. Recordemos que en Estados Unidos es completamente legal el uso de armas. Sin embargo, este hecho abre la conversación sobre las posibles consecuencias de portar armas. El doctor en políticas públicas del Colegio de la Frontera Norte, José Andrés Humano Rodríguez, nos brinda el panorama en el que se distribuyen estas armas. Pero este tipo de ataques solo los vemos en Estados Unidos. Estas masacres en Estados Unidos una y otra vez son cometidas con armas del tipo de armas de asalto AR-15. Desde que caducó el Assault Weapon Ban, esta prohibición de venta de armas de asalto en la época de George W. Bush, caducó y desde entonces pues, la industria armamentista ha impulsado fuertemente la venta de este tipo de armas que ha crecido mucho. Entonces no es un tema irracional, es un tema más bien cultural que está arraigado en la historia del país. Yo creo que para entender también el problema es muy importante partir del hecho de que esto tiene una historia, es decir, no es que los norteamericanos sean irracionales y tienen una afición rara al tema de las armas, no, es decir, en la época de la expansión, cuando empezaron a moverse y a poblar el oeste, ¿no? Y poco a poco, pues el gobierno no llegaba para allá, ¿no? Las fuerzas del orden y el Estado no llegaba para allá. Y la manera en la que se imponieron, la manera en la que la gente se defendiera, o sea, como podía con sus propias armas, ¿no? Entonces, culturalmente aprendieron esto a través de muchos años, ¿no? Es decir, si uno en esta época de la expansión al oeste vivía en Nuevo México, vivía en Colorado, pues no podía esperar que hubiera una policía, un ejército, que el Estado estuviera ahí presente y fuera a resolver este tipo de cuestiones. Lo hacían y en gran medida dependían mucho precisamente del uso de las armas personales y de la aportación de armas personales. Esto, por supuesto, ha cambiado muchísimo, pero
pues en la cultura sigue esto ahí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho anteriormente que quiere ver una prohibición de las armas de asalto y cargadores de alta capacidad, y que se implanten verificaciones de antecedentes obligatorias para todas las ventas de armas. Pero hasta ahora no se han aprobado reformas. Depende mucho de cada estado. Recordemos que en Estados Unidos las leyes y las reglas cambian mucho de estado a estado. Hay lugares como California que tiene reglas mucho más duras, estados que tienen reglas mucho más laxas como Texas, también posturas políticas, ¿no? No es tampoco casualidad que en Texas estemos viendo muchos de los incidentes, ¿no? Hay un gobernador que yo le llamo el pequeño Trump, y su política en el tema de armas es muy parecida en ese sentido de vamos a pelear con todas nuestras fuerzas, con nuestro derecho a portar armas. Entonces las reglas cambian mucho. Hay estados donde sí hay background checks, hay algún tipo de seguimiento, y hay estados donde realmente es mínimo. O sea, tú vas a la tienda y simple y sencillamente con comprobar que tienes más de 18 años de edad, te venden el arma y no hay mayor seguimiento. Mientras no cambien estas creencias, muy difícilmente se va a corregir el problema, y pues, se requieren de liderados que lleguen y estén dispuestos a asumir el costo político, cueste lo que cueste, ¿no? Pero creo que lo sucedido hoy termina de romper ese mito, ¿no? Que es un problema asociado a este tipo de población en ciertos sectores. No, es un problema que tiene que ver con las armas y que no está asociado a un problema de salud mental de un grupo de jóvenes en particular, ¿no? O de una raza en particular. Lo que se sabe de las víctimas. La ciudad de Uvalde, Texas, es una comunidad de alrededor de 16,000 personas. La mayoría de ellos son hispanos. Hasta el momento, los nombres de algunas de las víctimas del tiroteo se han dado a conocer por sus familiares en redes sociales. El padre de Eli García confirmó que su hija de 4º grado estaba entre los muertos. La madre de Jalía, Nicole Silguero, publicó en Facebook que su hija y su sobrino también estaban entre los 19 niños asesinados. Y las profesoras Irma García y Eva Mireles también fueron confirmadas como las 2 adultas asesinadas. Durante la conferencia matutina del 25 de mayo, el presidente López Obrador mandó sus condolencias a las familias y dijo que los estudiantes atacados son hijos o nietos de mexicanos. Porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Hasta ahora, de manera directa, nacidos allá, digo acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. Después de este suceso, el presidente Joe Biden declaró en conferencia de prensa lo siguiente. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? Desafortunadamente, los tiroteos masivos son una constante en Estados Unidos. De que nada más en este año ha habido más masacres en Estados Unidos que días en el año. La masacre de la primaria Robb se ha convertido en la segunda masacre más grande ocurrida en un colegio en Estados Unidos durante la última década, y se suma a la lista de tiroteos ocurridos en menos de 2 semanas, como el que sucedió en una iglesia de California el 15 de mayo, en el supermercado de Buffalo el 16 de mayo y en el metro de Nueva York el 22 de mayo. El problema es que hay tan fácil acceso a armas, ¿no? ¿Y por qué hay tan fácil acceso a armas? Porque la sociedad norteamericana, una buena parte, cree firmemente que las necesitan, que es una parte muy importante de su libertad, y están dispuestos en la arena política a luchar por ello hasta donde tope, ¿no? Este hecho, sin duda, nos recuerda a la mayor masacre, el tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut, cuando un joven de 20 años, Adam Lanza, mató a su madre y a más de 26 personas, entre ellos niños de 6 y 7 años. Estas tragedias han sido tan constantes en Estados Unidos que hoy las armas de fuego se han convertido en la principal causa de muerte de niños y adolescentes desde 2020, superando así los accidentes de coche. Hasta el momento se desconocen las razones y motivaciones de este crimen, y en Estados Unidos se declaró luto nacional hasta el sábado.